Mi nombre es Osvaldo Alberto Alvarado Prieto. Soy docente del CECIT número 10, Carlos Vallejo Márquez. Y el propósito de esta plática es explicar qué es la comunicación asertiva y saber identificar a través de nuestras conductas. Primero, tenemos que saber qué es la comunicación asertiva. Para entender este término, vamos a explicar primero qué es comunicación y después vamos a ver qué es asertividad. Esto es muy importante saberlo. Una vez que nosotros tengamos claros las dos definiciones, podemos implementar la comunicación asertiva. La palabra comunicación se deriva del latín comunicare, que significa compartir algo. Todo mundo hoy en día, a través del tiempo, tenemos que comunicarnos, tenemos esa necesidad de comunicarnos, ¿no? Entonces, esta parte, justamente la palabra comunicar se deriva del latín comunicare, compartir algo. Eh, la comunicación humana es una necesidad que todo mundo tenemos, ya sea en nuestro trabajo, en la escuela, con nuestra familia. Es algo que tenemos que estar constantemente en esa comunicación. Todos necesitamos ser escuchados e interactuar con las personas que nos rodean. Muchas veces no solamente es comunicación hablada, comunicación escrita, comunicación de otros tipos, ¿no? De dibujos, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes tipos de comunicación. Pero en esta parte de la comunicación humana existe el circuito del habla o el circuito de la comunicación, que aquí es donde se basa específicamente esta comunicación y saber si nos estamos comunicando adecuadamente. En este circuito del habla o en el circuito de la comunicación va a existir un emisor y un receptor. ¿Okay? La persona que comunica y la persona que obtiene la información. ¿Ok? Entonces vamos a tener estas dos, emisor y receptor. Vamos a tener barreras. Esas barreras pueden ser barreras no tanto físicas, sino a lo mejor barreras generacionales, ideológicas, ¿no? Vamos a tener este tipo de barreras. ¿Ok? Entonces, cuando el emisor está dando su mensaje, el receptor lo decodifica el mensaje para entenderlo. Entonces, cuando este receptor hace este feedback, esta retroalimentación al emisor, ahí es donde se está completando el circuito de la comunicación o el circuito del habla, que es esta parte que tenemos aquí, emisor y receptor. Es importante que nosotros tengamos bien claro esta parte, que dependiendo la comunicación que nosotros tengamos, es lo que el receptor va a entender, va a decodificar. Aquí ahorita vamos a regresar a este punto que es muy especial. Después, la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es una habilidad social. Es una habilidad social. Tengamos bien claro esta parte de las habilidades sociales o las habilidades blandas que tenemos, ¿no? Que todas las personas podemos ir desarrollando. Esta asertividad es una habilidad social. Nos permite expresarnos nuestros derechos, nuestras opiniones, nuestras ideas, necesidades y sentimientos. Es ponerle nombre a lo que estamos pensando, a lo que estamos sintiendo, a lo que estamos necesitando. Es ponerle nombre a todo eso adecuadamente. Expresarnos de una forma clara y honesta y sincera, sin herir. Aquí es muy importante porque a lo mejor dicen, es que yo soy muy honesto, ¿no? Y digo las cosas como son. Ok, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado de no herir ni perjudicar a los demás. Y también nos permite defender nuestros derechos y establecer límites saludables. Esto es muy importante también, establecer los límites saludables cuando nosotros no queremos o no nos sentimos a gusto en determinadas cosas, es muy válido decirlo, es necesario decirlo, ¿no? Entonces, eso es la asertividad, pero tenemos que tener bien claros que esta es una habilidad social. Hay diferentes tipos de comunicación, estilos de comunicación. Está la comunicación agresiva, ¿no? Las características de este estilo son miradas
desafiantes, críticas destructivas, tonos de voz demasiado alto, alzar las manos demasiado, apuntar con un dedo. Ese son un estilo de comunicación agresivas. No se representan, no se respetan, perdón, los derechos de las otras personas y se emplea un lenguaje verbal y no verbal violento, ¿no? Entonces, gritos, gestos, señalamientos, todo eso es un estilo de comunicación agresiva. Y por lo contrario, tenemos un estilo de comunicación pasiva. ¿Qué significa esto? No se respetan los derechos de uno mismo y se trata de agradar a los demás. Son los clásicos que decimos, como quieras, el que sea, ¿no? Me da igual, ¿no? Entonces, ese estilo también es una comunicación pasiva. ¿Cuáles son sus características? Miran hacia abajo, no dan la opinión personal, hacen algo en contra de su propia voluntad, muchas veces aceptan hacer algo, ¿no? Aun cuando no están de acuerdo. Entonces, ese es un estilo también de comunicación pasiva. Después vamos a tener el estilo de comunicación asertiva, que esto es a donde tenemos que llegar, ¿no? Permite a las personas expresarnos adecuadamente. ¿Con qué? Con la oposición decir no, expresa desacuerdos, ¿no? Pero también en esta oposición tenemos que aceptar el no como respuesta, ¿no? Dar y recibir elogios, expresar sentimientos positivos en general, eso es una asertividad, ¿no? Entonces, es esta parte de estilo de comunicación que a nosotros nos interesa, la asertividad. Ok, entonces la comunicación asertiva implican dos factores fundamentales necesarios en el juego de la comunicación. Esto es muy importante. Dar y aceptar. Dar y aceptar, juega un papel muy, muy importante. Aceptarse como persona, ahora sí, como dice el clásico, con sus virtudes y sus defectos, ¿no? Aceptarse como persona, ¿no? Y dar es aceptar las diferencias individuales y aceptar la diversidad de características de los demás. Recordemos que no todos, nadie es igual a uno, muchos o todos tienen pensamientos, ideologías, formas de ser diferentes a los de nosotros, ¿no? Hay unos con los que compaginamos más, hay otros con los que no compaginamos, pero esa parte de la comunicación asertiva es aceptar los diferentes puntos de vista que podemos tener en diferentes temas. Las personas asertivas, ¿cuáles son cómo podemos identificar a una persona asertiva? Es libre de expresar sus pensamientos, deseos y sentimientos. Sabe expresarse correctamente, ¿no? Sabe expresar y decir lo que está sintiendo en ese momento. Tiene en cuenta sus necesidades y lo de los demás. Esto es muy importante porque también tiene una parte de empatía. Se da cuenta de sus necesidades, pero también se está dando cuenta de las necesidades de los demás. Es capaz de realizar acuerdos con otras personas, pueden llegar a acuerdos, pueden dialogar y llegar a acuerdos, que también eso es una característica. Tienen control sobre sus impulsos e iras. Pueden manejar sus enojos, sus frustraciones, sus alegrías, ¿no? Pueden manejar esa parte. Conocen sus derechos y es capaz de iniciar y mantener relaciones placenteras con la gente. Eso es importante, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las características de las personas asertivas? Una persona asertiva tiene confianza en sí mismo, tiene respeto, respeta las opiniones de los demás, escucha activamente, se conocen a sí mismos, se aceptan incondicionalmente, eligen a sus amistades, conocen sus limitaciones, afrontan sus conflictos de manera serena, validan las emociones de los demás y saben regular sus emociones. Esto es una característica de las personas asertivas. La comunicación asertiva busca un balance entre las personas, ¿no? Busca una parte, un equilibrio, ¿no? Entre la comunicación. Y bueno, se considera la asertividad es una conducta y no es una característica de persona, es una conducta. Y como es una conducta, se puede afirmar que la asertividad es una habilidad de campo de las habilidades sociales.
en el campo de las habilidades blandas. Y por consiguiente, es posible realizar un entrenamiento de asertividad. ¿Ok? Entonces, a lo mejor nosotros no somos buenos en alguna disciplina, no somos buenos en el dibujo, a lo mejor no somos buenos en las matemáticas, pero si realizamos entrenamientos, realizamos ejercicios, realizamos acciones que nos lleven a, pues vamos a poder, vamos a poder ser, ¿no? Vamos a poder implementar adecuadamente esta parte. Lo mismo pasa con la asertividad, ¿no? Posibilitando que las personas modifiquen sus conductas, sus actitudes y sus sentimientos. Es importante eso. Una vez que nosotros tengamos ese entrenamiento sobre la asertividad que permite mejorar las habilidades sociales, ¿no? Es posible modificar las conductas. ¿Qué habilidades asertivas podemos practicar? Podemos ir practicando diferentes habilidades como hacer y recibir cumplidos. Eso es muy importante, ¿no? Hacer y recibir cumplidos. Muchas veces a muchas personas no les gusta hacerlos ni recibir los cumplidos. Qué buen trabajo, qué buena tarea, qué buen trabajo me entregaste, ¿no? El reporte que me entregaste estuvo muy bueno, ¿no? Esa parte podemos ir practicando con eso. Hacer peticiones, pero aquí al hacer peticiones, aquí tenemos que prepararnos para recibir un no como respuesta, es lo que les decía anteriormente, ¿no? Es importante tener bien claro esa parte y eso es muy válido, ¿no? Las personas pueden decir no y está bien, ¿no? Sus razones tendrán, ¿no? A lo mejor puede ayudar una explicación, pero está bien si las personas no se sienten cómodas con esa petición. Ser directo, aquí es diferente ser directo a ser grosero, ¿no? O ser, o expresarse inadecuadamente, ¿no? Ser directo, decir específicamente qué es lo que está pasando en ese momento, ¿no? Y entonces podemos ir practicando esta parte de la asertividad. No tomar las respuestas negativas como algo personal, ¿no? Lo mismo, no es de que a nosotros nos estén diciendo no, tenemos que tener una respuesta negativa, sino que, ¿no? La otra persona, pues no quiere participar, no quiere realizar, no quiere enfocar, no sé, ahí sus razones tendrá. Después, repetir la negatividad en caso de insistencia. A lo mejor hay una persona muy insistente, ¿no? Que nos dicen, ándale, por favor, vamos a hacer esto. No, pues es que te toca decir, no, gracias, no me siento cómodo. No, pues es que por favor, no, gracias, ¿no? Repetir es la negatividad, ¿no? Hasta que quede claro que no estás interesado en realizar eso. Y bueno, si dudamos o necesitamos tiempo para meditar la decisión, no nos debemos de dejar presionar. Aquí es muy importante. Si estamos dudosos en aceptar, de no aceptar, decir, ok, lo podemos ver mañana, lo podemos ver en una hora, dame 10 minutos para pensarlo. No pasa nada, no tenemos que inmediatamente responder. Y por último, sepamos aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. Es importante, muy importante, aceptar esas consecuencias, aceptar nuestras decisiones. Después, vamos a tener unos ejemplos de asertividad. Vamos a tener comunicación no asertiva. Un ejemplo de comunicación no asertiva es, eres una persona floja, nunca cumples con las tareas y nunca haces nada por mejorar. Esto evidentemente es una comunicación no asertiva. Y en cambio, una comunicación asertiva, me he dado cuenta que has tenido algunas razones me he dado cuenta que has tenido algunos retrasos en las tareas. ¿Tienes algún problema? Eso es una comunicación asertiva, ¿no? Entonces, en la primera, no es asertiva porque se juzga a la persona. Y en la segunda, en la parte asertiva, ¿no? Es asertiva porque se valida con una pregunta y habla de las acciones y del impacto que tiene. Este es un ejemplo de comunicación asertiva. Otro ejemplo de comunicación asertiva es, siempre haces todo mal, deberías de poner más atención. Aquí el emisor culpa, ¿no? Ya se está culpando y generaliza. Una comunicación asertiva sería, si necesitas que te ayude o tienes alguna duda, puedes decírmelo. En esta otra situación, el emisor, por lo contrario, ofrece su ayuda y no generaliza y no cumple. Es una diferencia. Después tenemos otro ejemplo, tú siempre me haces perder la paciencia. A ver,
la persona no tiene culpa, que no tiene nada de culpa de que no tengas paciencia, ¿no? Entonces, esto es una comunicación no asertiva, pero si nosotros comunicamos y decimos, cuando no prestas atención a lo que digo, me frustro. Ahí le estoy poniendo un nombre a lo que estoy sintiendo. Esa es una comunicación asertiva. En la parte de los alumnos también, maestro, ¿por qué me reprobó? Ahí no es una comunicación asertiva porque estoy culpando a otra persona. En cambio, una comunicación asertiva, maestro, quisiera que me indicara cuáles fueron mis errores por los que obtuve una calificación reprobatoria. Es diferente esa parte, ¿no? Estoy aceptando esa parte, quiero saber por qué me reprobó, ¿no? Pero primero quisiera saber cuáles fueron mis errores y cómo puedo mejorarlos. Eso es una comunicación asertiva. Y por último, tenemos el ejemplo de maestro, porque me reprobó, quedé fuera de reglamento. Ahí también estamos culpando a la otra persona. En cambio, puedo decir, quedé fuera de reglamento porque no cumplí con las actividades asignadas de cada materia. Esa es la diferencia entre una comunicación no asertiva y una comunicación asertiva. Entonces, bueno, para ir en conclusión, la asertividad en la escuela, ¿no? Entonces, tenemos que, el sistema educativo constituye un espacio de convivencia. Muchas veces los alumnos, los maestros, el personal de apoyo pasa más tiempo en la escuela que en su propia casa, ¿no? Entonces, es un espacio de convivencia todo el tiempo, alumnos con alumnos, maestros, todas las personas están ahí en constante convivencia, ¿no? Entonces, las personas asertivas, estas personas son aceptadas, son hasta premiadas las personas asertivas, las nombran como jefes de grupo, como representantes de algún sector, como los encargados, los encargados de hablar con algún maestro, ¿no? Para exponer algún tema en particular o alguna problemática. Pero en cambio, los que no tienen esta habilidad son encasillados y son enjuiciados. Y les da mucho temor a no ser aceptados entre sus pares, ¿no? Y eso aunado que a lo mejor los maestros siguen reforzando esos juicios negativos, aumenta su inseguridad, ¿no? Entonces sí es importante tener esa parte de la comunicación asertiva en el aula específicamente. Ya para concluir, la asertividad en las escuelas. En el caso concreto de de los estudiantes, resulta imperioso, es algo así como casi como mandatario, que conozcan y desarrollen habilidades de conducta y comunicación asertiva, ¿no? Estas habilidades blandas que se trabajan en la escuela, en la casa, en el trabajo, en los círculos sociales, ¿no? Todo el tiempo se están trabajando esas habilidades y conductas, ¿no? Que son esenciales, ¿no? Para una convivencia entre personas, ¿no? Para facilitarse, para, para facilitarles que puedan establecer y mantener relaciones interpersonales adecuadas, desarrollan su identidad social y su sentido de pertenencia. Recordemos que nuestros alumnos específicamente, o las personas, los jóvenes, los adolescentes, están en un proceso de aceptación, ¿no? Están viendo si son aceptados en un círculo social, están buscando su identidad, están buscando, ¿no? Están explorando todo eso, ¿no? Entonces, de acuerdo con todo lo anterior, considero importante, muy importante, que las instituciones educativas se interesen por desarrollar programas de entrenamiento en asertividad con sus poblaciones estudiantiles y docentes. Con todas las personas que integran una comunidad adentro de una institución educativa, es necesario desarrollar programas de entrenamiento de estas habilidades blandas, de esta parte de la comunicación asertiva. Una vez que nosotros tengamos una adecuada comunicación asertiva, ¿no? Muchas veces pueden mejorar las notas en los alumnos, pueden mejorar la convivencia entre los mismos trabajadores en algún espacio, ¿no? Entonces, porque nos sabemos comunicar, sabemos ponerle nombre a lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, sí es importante tener esta parte, esta habilidad
de irla desarrollando de a poquito, haciendo estos ejercicios, tratando de poder tener esta comunicación adecuadamente con nuestras personas, con nuestros papás, con nuestros maestros, con nuestros compañeros de clase, de trabajo, ¿no? Es importante. Una vez que nosotros tengamos una adecuada comunicación, ¿no? Toda la convivencia a lo mejor va a cambiar, todo el proceso o toda esta parte de enseñanza también puede ir cambiando entre maestros y alumnos, ¿no? Y bueno, nos podemos dar cuenta muchas veces en mejorar las notas de los alumnos, de mejorar la productividad de los trabajadores. Entonces, con esto termino esta presentación. Muchísimas gracias y espero que les haya funcionado, les haya aportado una parte de la comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva y por qué es tan importante? Muchísimas gracias.